Hola, las finanzas públicas están constituidas por los ingresos y gastos del Estado, siempre que estén contenidas en su sistema presupuestal. Abarcan tanto la liquidez o necesidad de capital como la asignación de recursos, la distribución de renta, la estabilidad económica, la oferta de empleo, la estabilidad de precios y el desarrollo económico. De lo anterior, se deducen los elementos que conforman las finanzas públicas. Estos son el ingreso, el gasto y la deuda pública. Es claro que las finanzas públicas tienen una tarea importante que cumplir para evitar desajustes económicos, ya sea mejorando los niveles de recaudo de las rentas tributarias, ya sea reduciendo los programas de gasto público que no cuentan con financiamiento adecuado. Para lo anterior, resulta importante que las finanzas públicas tengan como sustento los fundamentos básicos de la economía, que buscan obtener el máximo rendimiento con un sacrificio mínimo de recursos. Recordemos que esta actividad, si es realizada por particulares, constituirá la economía privada, en tanto que, cuando se despliega por el Estado, estaremos en presencia de la economía pública. Así podemos visualizar al Estado como empresario, administrando directamente los servicios de energía, agua, teléfono, bancos, empresas de transporte y comunicaciones. Por otra parte, el Estado también provee los servicios tradicionales de justicia, policía, defensa, que lo caracterizan como un ente político, y también provee servicios político-económicos de educación, salud, beneficencia pública, que lo describen como un ente benefactor. Para regular los ingresos y gastos públicos, normalmente previstos en el presupuesto, existe el derecho financiero, que reglamenta las funciones financieras del Estado para optimizar la asignación y empleo de recursos, su pleno empleo productivo, así como la distribución del ingreso y el desarrollo económico. En consecuencia, todas aquellas medidas que toma el gobierno de un país con el propósito de alcanzar su objetivo de prosperidad por medio de instrumentos o variables constituyen las políticas públicas. Así, arribamos al concepto de hacienda pública, la cual engloba todas las tareas económicas que realiza el Estado, que son de suma importancia para la procuración del bienestar de su población a través de la prestación adecuada y eficiente y suficiente de los servicios públicos. Para lo anterior, el Estado requiere de los suficientes recursos económicos que pueda destinar de forma organizada a la prestación de dichos servicios, y para obtenerlos es necesario que el ente público realice la labor de recaudación a través de diversos medios, para posteriormente, con base en una adecuada planeación, elaborar un presupuesto asignando los recursos a diversos programas, cuya ejecución corresponde a las dependencias gubernamentales. De lo anterior se desprende que el objeto central de la hacienda pública es el estudio del sector gubernamental, cuyo preceptor de los recursos fiscales y como inversor de los mismos, derivado de la concreción de sus dos funciones sustanciales, que son los ingresos y el gasto público. Los ingresos públicos son todas aquellas entradas de dinero que recibe el Estado y que le permiten financiar la satisfacción de necesidades colectivas, es decir, financiar el gasto público para cumplir su función dentro de la sociedad. Los ingresos públicos han sido clasificados bajo múltiples criterios, pero atendiendo a su utilidad práctica, nos referiremos a la establecida por la legislación local. En el caso de México, el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación establece que las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. La segunda función de la hacienda pública es el gasto público, cuya importancia reside en su papel decisivo en la actividad económica pública, dado que se ha constatado que a menudo los problemas fiscales no son tanto de carencia de recursos, sino de ineficiencia en la asignación de los mismos. Esto es, el problema no es tanto de ingresos, sino de eficacia en los gastos. En este sentido, el gasto público es importante no solo por ser un instrumento de manejo económico, sino por ser un elemento indispensable para asegurar la buena gestión fiscal. Es pues un instrumento importante de la política económica de cualquier país, pues por el gobierno influye en niveles de consumo, inversión y empleo.
Podemos asegurar que el gasto público es la devolución a la sociedad de algunos recursos económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, principalmente por medio de su sistema tributario. Ahora, recordemos que la Constitución General de la República organiza al Estado mexicano en una federación, la cual nos lleva a abordar la primera gran distribución de competencias que se da entre los poderes y órganos federales y las entidades federativas, a las cuales debe sumársele las atribuciones de los municipios. A esta distribución de competencias, específicamente en materia de recaudación de ingresos públicos y a la asignación y distribución del gasto público, se le denomina federalismo fiscal, concepto que engloba la actividad de recaudación que realiza tanto la federación como los estados miembros de esta y los municipios para la prestación de servicios en cada uno de los niveles de gobierno prestados a la población. La distribución de competencias en materia fiscal en una federación resulta muy compleja, dado que tanto la actividad para obtener ingresos como la distribución de los mismos idealmente debe ser equitativa, y sin embargo, en la práctica, esto resulta muy complicado. De ahí la necesidad de contar con una norma reguladora que en México es la Ley de Coordinación Fiscal, la cual establece en su artículo primero que su objeto es precisamente coordinar el sistema fiscal de la Federación con los de los estados, municipios y la Ciudad de México, establecer la participación que corresponda a sus haciendas públicas, que los ingresos federales se distribuyan entre ellas participaciones, se fijan las reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales y constituye los organismos en materia de coordinación fiscal, dando las bases de su organización y funcionamiento, así como el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Las finanzas públicas, que concretamente tienen que ver con los ingresos y gastos del Estado y con las medidas que toma éste, se reflejan en la vida diaria de los gobernados, ya que el precio de los bienes y servicios públicos se incrementa en forma directamente proporcional, a ser gravados con un mayor porcentaje impositivo y con un nuevo impuesto, y de la misma forma el incremento en el pago de los derechos por los servicios prestados por el Estado incide en la economía personal. Mi propuesta incide en poner énfasis en la planeación, tomando en cuenta que el gasto público principalmente está dirigido a la prestación de servicios colectivos, beneficia a la población cuando existe un presupuesto para realizar las actividades u obras respectivas, derivando en una correcta planeación, que es la base de las políticas públicas, pues a través de directrices bien trazadas es como se consigue la prosperidad económica de la comunidad y con ello de los individuos, de tal suerte que los planes de desarrollo nos afectan cuando fracasan y nos benefician cuando tienen éxito. Muchas gracias.